Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Amy Gingrich y yo soy la directora ejecutiva en Menomedia, que es la publicación de la Iglesia Menonita Canadá y estadounidense. Tengo este placer de estar aquí con ustedes. Este seminario se está presentando a través de Mennonite Church USA. Este seminario en parte es un seminario de web de la denominación en preparación para esta sesión especial. Esta sesión se llama Por la justicia en el sistema legal penal de los Estados Unidos. Mientras se discutirá en mayo, no habrá un voto. Hoy en esta noche es una serie de seminarios que son patrocinados por la denominación en preparación para esta sesión especial de delegados. Encontrará el chat en este enlace a otros seminarios web de esta serie y recursos que estarán disponibles en el sitio de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. Webinar will be posted later to this same site as well. I want to offer up a few housekeeping announcements as we start this evening. Tonight's webinar is using the Zoom webinar format, so all participants are muted. Our webinar is being broadcast tonight in Spanish, and if you need Spanish translation, just click on the interpretation button at the bottom of your screen for that service. You are welcome to ask questions tonight by using the Q&A feature, also found at the bottom of your screen. And finally, there have already been webinars in this series providing an overview of Mennonite Church USA decision-making, as well as on the role of resolutions in the denomination. So please keep that in mind as you pose questions, as tonight we're only going to have time to be taking questions around this specific resolution titled For Justice in the U.S. Criminal Legal System. We're going to start our webinar tonight in prayer, and I invite you to join me in this prayer. It's February, and that also means it's Black History Month. So tonight I'm going to be reading a prayer from Voices Together, number 992 from the African American Heritage Hymnal. Sovereign Majesty, we pray for the continued outpouring of your Spirit upon the Church, so that the fires of Pentecost may anoint us to take the gospel of Jesus Christ to all the world. Help us to release the anointing of the Holy Spirit, which dwells within us. Let us pour your blessing into the lives of others. Let us lift up the name of Jesus with power from on high. Amen. Tonight, we're going to introduce this webinar with some of the writers. We have with us this evening Eli Reimer and Isaac Villegas, two of the writers of this resolution. Eli is one of the original writers, and then Isaac was a contributor to it. Eli is a senior at Goshen College, double majoring in peace, justice, and conflict studies, as well as Bible religion. And huge shout out there, as I'm also a Goshen College grad in the Bible religion department. We also have tonight Isaac Villegas. He is pastor of Chapel Hill Mennonite Fellowship for over 15 years and has served as a member of the executive board of Mennonite Church USA and is currently president of the governing board of the North Carolina Council of Churches. In all these roles, leadership in biblical discernment has been fundamental for decision-making, especially as various members and constituencies seek a common vision. So welcome tonight, Eli and Isaac. We want to hear tonight from these writers about this resolution, its impact on the Mennonite Church, and how the proposed resolution will enable us as the people in the pew to join in God's activities in the world. Eli, we are going to turn to you to kick off these questions. If you could tonight help us by understanding why you wrote this resolution. You could just provide a brief overview of the resolution as well during this time. Yeah, thank you. This resolution started as a conversation. Empezó como una conversación entre mi persona y otro estudiante, Zach Begley,
en la última convención de 2019. Estábamos hablando sobre todos los problemas en maneras muy real en el sistema legal penal, y Zach estaba especialmente frustrado que un hombre afroamericano no estaba viendo apoyo de la iglesia en diferentes problemas que estaba teniendo individual. Entonces, al final de esa conversación, nos propusimos que eso era una resolución, un tema de conversación, que la iglesia MCUSA tenía que hablar de esto. Y después de un año, realmente vimos que nadie estaba escribiendo esa resolución. Entonces Zach dijo, yo escribo esta resolución. Y yo originalmente le dije que le iba a ayudar a editar, y ya entonces me convertí en una autora, una escritora, y los dos de nosotros eh, como coescritores escribimos y el formato está primariamente está en está en la resolución y está en el apéndice, y el apéndice lleva un poco más de información detallado, la realidad, el historial que nos motivó a escribir esta resolución. La resolución en sí tiene un resumen de qué eran las cosas que estamos protestando en el sistema criminal legal y cosas que vemos, y la creencia menonita de la resolución que vemos en la base de la Biblia, y también la segunda parte de la resolución en sí, que es 10 puntos, y que los estamos utilizando como lugares para empezar a trabajar y figurar cómo buscar una solución de esto. Isaac, ¿cómo es que tú te involucraste en esta resolución? Gracias. Muy bueno estar aquí con ustedes y contento de estar aquí. Le agradezco a Zach y por y tener una visión por ella y invitarnos a nosotros y invitar a varias iglesias. Y entonces ellos hicieron más del trabajo, y varios de nosotros líderes de la iglesia entramos y decidimos copatrocinar esta resolución, y estamos muy contentos y a lo que se ha convertido. Y dos cosas que me gustaría hablar y por qué era atractivo y para mi congregación, como una de las cosas fue unos puntos que se resaltan, y dos cosas que resaltan que hablaron hacia mi persona. Una era la lucha contra la pena de muerte, que esto fue muy claro, que él sigue tomando información alrededor de cristianos en los Estados Unidos, de acuerdo con ejecuciones en el estado, la Iglesia Católica y diferentes iglesias evangélicas que están contra la pena de muerte. Y hizo muy importante para nosotros. Y la otra es la reforma de la fianza, y que no, creo que es el punto 7 o 8 en el documento de resoluciones. Y eso para mí y mi congregación hemos sido parte que sobresale, y hemos tenido ese sistema de fianza en efectivo, y debe de mantener seguras a nuestras comunidades. Si no, lo que está pasando es que si tiene suficiente dinero, uno puede pagar para no estar en la cárcel, pero si no tiene dinero, ahí se queda hasta y no tiene oportunidad, puede perder su trabajo, puede perder sus hijos al sistema de servicios sociales, y no pueden pagar. Y esas son dos cosas, y hay muchas otras cosas, pero para mí lo que fue atractivo que resonaron para mí, para nosotros y mi congregación. Gracias.
Eli, ¿qué impacto crees que tendrá esta resolución en la denominación MCUSA? Bueno, para mí, pasamos mucho tiempo hablando de esto mientras escribimos la resolución. Al principio, Zach y yo queríamos asegurarnos que no era algo de nosotros, pero algo que era algo muy de identidad cristiana menonita y que estaba buscando maneras prácticas cómo seguir adelante como una denominación. Entonces, sí hablamos de esas cosas prácticas en la resolución y mucho de eso tiene que ver en cómo nosotros animaríamos más educación o más recursos dentro de la denominación para apoyar esta educación. Y algunos de los puntos son para individuos o congregaciones y también hay que decir que lo más importante que fue para empezar esto, como Zach, como un hombre afroamericano, no se sentía apoyado por la iglesia. Y resoluciones como estas son cómo nosotros apoyamos a personas que están pasando por estas cosas muy reales. Isaac, how about you? Isaac, ¿y tú? De la posición de pastor o la persona que ha participado a nivel ejecutivo, ¿qué impacto crees que tendrá en nuestra iglesia? Bueno, para mí como denominación menonita, nuestra tradición anabautista siempre ha enfatizado nuestra iniciativa de paz. Es por esto que yo me convertí en menonita. Yo vengo de diferentes tradiciones, pero lo que me atrajo a la iglesia menonita y a la fe y la tradición anabautista fue esa centralidad de paz. Y creo que esa resolución nos ayuda a reclamar como algo muy importante teológico e identidad teológica para esta denominación. Nos ayuda a centrarnos como un pueblo en la vida de Cristo, para nosotros a unirnos en el ministerio de Jesús en el mundo. Y sí, para nosotros esto es de Jesús, es de Cristo Jesús. Y esta línea estaba pensando que acabo de descubrirlo dentro de uno de los seminarios, número 928, en la parte de atrás de Hans Denk, y resuena con todo lo que nuestra denominación es. Dice, nadie puede conocer a Cristo realmente si no sigue a Cristo en vida diaria. Nadie puede conocer a Cristo si no lo pueden seguir en la vida diaria. Entonces, esa vida de Cristo, que es el centro de nuestra iglesia, es la no violencia. Jesús habla de amor, habla de la salvación, de la violencia del mundo. Y creo que esta resolución nos ayuda a nombrar la violencia que son parte de nuestras vidas hoy en día. Y cuando las nombramos, podemos responder como denominación, como iglesia, en paz. Entonces es una vida renovada con la paz de Cristo. Entonces para mí es importante y tendrá efecto en nuestra congregación. Nos centrará en la paz de Cristo y qué quiere decir para nuestras vidas hoy en día. Vamos a hablar un poco, Isaac, pero vamos a hablar un poco más, Isaac y Eli, cómo esta resolución nos permitirá unirnos a las actividades de Dios en el mundo. Bueno, como uno de los escritores, voy a empezar a leer de ella y sí, leímos esto. Entonces voy a leer los dos párrafos de la sección de resumen. Al comienzo de su ministerio, Jesús lee del profeta Isaías diciendo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor de Jesús. Entonces Jesús declara, hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como cristianos estamos llamados a mirar a Jesús ya la tradición profética de la Biblia para nuestra visión de la justicia. Nosotros, como cada generación de la iglesia que nos procedió, estamos llamados a hacer nuestra parte, empoderados por el Espíritu que resucitó a Jesús. Y estábamos pensando en la visión bíblica de justicia, esa justicia que viene desde los profetas del Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús. Y también y ahora como en la iglesia y cómo la iglesia ha sido testigo de Jesús en el pasado y hoy en día. Y creo que esta resolución para mí está tomando este valor céntrico de pacifismo, pero aún más central, está amando a nuestros hermanos, nuestra hermandad, que fueron creados en la imagen de Cristo, de Dios, y cómo actuamos esta verdad y cómo es enfrentarnos a la realidad del sistema legal y empezar a cambiar y crear sistemas que no, que ayudan a las personas a sanar y que no los están, es un caso que está enraizado en la Biblia. Gracias. Esa última oración del resumen que para mí yo subrayé en mi versión y estoy muy agradecida y toma lo que es la resolución. Y Isaac, ¿qué agregarías tú que cómo esto nos ayuda a activar esto en el pueblo de Dios? Gracias, Eli. Me gusta lo que compartiste en el llamado de cómo esta resolución está para que nosotros actuemos en verdad y que Dios nos ofrece la verdad del evangelio. Y sí, esa verdad, lo que yo veo es central en esta resolución. Y cómo nos ayuda a conectarnos con la actividad de Dios en la vida y en el testigo de Jesús como parte de nuestra fe. Jesús es vital para nosotros. Su ministerio es central de cómo entendemos a Dios y la actividad de Dios en el mundo. Y Jesús siempre nos recuerda a los discípulos que tienen que estar poniendo atención y tienen que estar alerta y despiertos para discernir los tiempos del que están pasando y siempre estar en discernimiento de que es el llamado del discipulado aquí y ahora. Y creo que en la iglesia, en la tradición menonita, y la ya habló esto, nuestra tradición anabautista siempre ha enfatizado nuestro testimonio de paz. Hemos usado diferentes frases para ayudarnos a entender esos aspectos de nuestra vida como Cristo. Hemos hablado en el último centenario en la tradición de nuestro testimonio de paz como la posición de no violencia y, y no coerción y o más o resistencia no violente y el enfoque que me gusta ver como antiviolencia, que algo llega similar de lo que estás hablando. Estamos contra la violencia. No solo estamos comprometidos a la paz de nosotros y preocupados de lo que nosotros vamos a hacer y que no vamos a pagar mal por mal, ni violencia por violencia, ni morir por la espada, pero es una postura de antiviolencia. Es todo el amor hacia nuestro vecino. No vamos a dejar que la violencia afecte a nuestros vecinos. Entonces estamos contra la violencia en toda forma porque estamos por nuestros vecinos. Yo considero esta resolución como deletreando otro aspecto de esta postura de nuestro testimonio de paz que toma nuestro testimonio de paz histórico serio hoy en nuestro día y nuestra cultura. Gracias, Isaac.
por tus palabras contra antiviolencia. Vamos a hacer un poco de un cambio aquí y vamos a oír de diferentes ministros de conferencia, pero antes de ustedes, mientras ustedes tengan preguntas de este presupuesto, usted puede hacer preguntas en el sistema de pregunta y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Vamos a hablar con Isaac y Eli después, pero Eli y Isaac van a estar hablando de esos temas. Por favor, utilicen ese sistema de preguntas en la parte de abajo. También con nosotros nuestros a conference minister from Ohio Conference. And prior to being called to pastoral ministry, he 20 years ago, he served in law enforcement with the New York State Police for almost 22 years. He has a bachelor's degree and a master's degree in criminal justice, as well as a master's degree in pastoral ministry. Yes. We have with us tonight Stanley Green, who is Executive Conference Minister of Pacific Southwest Mennonite Conference. We have the Reverend Amy Zimbelman, and she is the Conference Minister of Mountain States Mennonite Conference. Amy and her husband, Matt, live in Colorado Springs with their 2 young sons. And we have Brooke Musselman with us. And Brooke serves as Conference Coordinator for Atlantic Coast Conference. And Brooke and his wife, Laura, and their 2 Cuatro. children live outside of Lancaster, Pennsylvania. And Brooke wrote in his bio to please pray for him as he's been unable to. Okay, let me just start real quick here. For over a month. And Bueno, tenemos aquí en esta noche hay 3 panelistas que nos estarán acompañando. Dick Barrett es un ministro de conferencias de la conferencia de Ohio. Antes de ser llamado al ministerio pastoral hace 20 años, sirvió a la aplicación de la ley con la policía del estado de Nueva York casi por 22 años. Tiene una licenciatura y una maestría en justicia penal, así como una maestría en ministerio pastoral. También tenemos aquí a la reverenda Amy Zimbelman, que va a ser una presentadora, y ella es una ministra de conferencias de Mountain States Mennonite Conference. Brooke Musselman se desempeña como coordinador de conferencias para la conferencia de Costa Atlántica. Brooke, su esposa Laura y 2 hijos pequeños viven fuera de Lancaster, Pensilvania. I'm really thrilled for the resolution that has been shared with us and further clarified this evening by Eli and Isaac. Estoy muy agradecido con Eli y Isaac por lo que presentaron esta noche en la resolución. Have the effect of expanding for our congregations Y creo que la resolución va a tener un efecto a todas las congregaciones, makes for righteousness or va a ser para justicia faithful discipleship. y el discipulado fiel hacia I Dios. read recently that Hace poco leí Anthony Dean, who is the canon at the Cathedral, que Anthony Dean compartió, reflecting on the Lord's Prayer and on estuvo reflejando la oración del Señor, del Padre Nuestro: say, forgive us our sins, perdónanos nuestros pecados who sin against us. y a los que pecan contra He nosotros. notes that Jesus chose the word ophelemata, Él escoge esa palabra que le mata the traditional hamartia, which we're all familiar with. en vez de una palabra tradicional con la que estamos familiarizados. When Jesus uses this text, he is Cuando Cristo usa ese texto, Él está hablando ophelemata is debts. And it's not the deliver us from no está hablando or harm to sálvanos del mal this references. en la que se refiere Jesús. That Jesus makes of debts is about a failure to use opportunities that we have. Y lo que se refiere Jesús es que nosotros en veces perdemos oportunidades de poder Sheep and the goats parable servir. that Jesus told in Matthew 25. Y está hablando de la parábola en Mateo 25, cuando Jesús habla sobre la condenación, Where condemnation is not for wrongdoing in the ordinary sense. donde la condenación no es algo ordinario, Our neighbors, but it is a failure to do right. It's Y es missing the
cuando hacemos for showing love and compassion. And I think the impact of this, or my prayers, the impact of this resolution is that will help us across the church see how we're called to something more than just not lying, not stealing, not murdering, but also to show compassion. algo and love. también que nos muestra es cómo enseñar justicia y compasión cuando hay algo que está mal. I would say too that the incarceration system Yo diría que el sistema de cárcel in a society that's built on no es basic justo structural en una sociedad que está construida en muchas cosas que no están bien, in a society where en una sociedad we donde have a history of normalized political wrongdoing. tenemos una sociedad que normaliza cosas políticas que son equivocadas On violations of human rights of others. y este sistema está construido en violaciones contra la justicia de personas. When I'm not intoxicated by hope and optimism, Y estoy tan to apasionado de tener esperanza people's motivation, para la justicia. I come to the place where I He llegado al lugar policing and donde pienso incarceration que la system policía y los sistemas de la cárcel en nuestro país put in place to control, fueron puestos para not only controlar, control, but to disadvantage and para blind tener black daño, hacer daño y mucha desventaja. How else can we explain walking ¿Cómo- while black, ¿Cómo podemos or explicar driving while black, or doing para una anything persona que es de while color black, manejando un vehículo? which becomes a pretext for the police Se hace un pretexto para la policía take innocent people para llevar a personas inocentes into their control a su control and spark a chargeable offense or even death. y empezar quizás una ofensa que no era mayor, quizás también hasta la muerte. My sense is that this resolution will Mi open sentir es que esta resolución va a abrir la oportunidad position ourselves as para que nos Jesus posicionemos, did, así como Jesús dijo Luke 4 reading that Eli shared with us. en Position una ourselves lectura en in Lucas 4 solidarity with the oppressed, y estar en those who are solidaridad con las marginalized personas in opresionadas. our society. I can go next. So thank you, first of all, thank you so much for inviting me to share this evening. Gracias por This past permitirnos week, compartir. Our conference here in Mountain States has a tattoo on her arm based on Hebrews 13:3. Una de nuestras Remember those who are in prison as though you were in prison with them. Those who are being tortured as though you yourselves were being tortured. So this resolution is naming the injustices in the Esta criminal resolución está nombrando las the injusticias God that we serve, de un Dios que nosotros servimos, an empathetic God who a un Dios que invites tiene us to compasión empathy with those who are y suffering. tiene empatía a las personas que están sufriendo. Lived as though we were chained to folks in for-profit prisons. ¿Qué pasaría si viviéramos como estuviéramos encadenados como personas en prisiones con fines de lucro? ¿Qué pasaría si despertaras mañana y funcionaras mañana como si fuera tu realidad? ¿O qué pasaría si realmente imagináramos que es como perder nuestro trabajo y nuestra casa solo porque no pudimos reunir unos cientos de dólares para la fianza? ¿O qué pasaría si nuestros seres queridos estuvieran en el corredor de la muerte por el color de su piel? Dios nos dice muy claramente dónde está Dios. Dios está con las personas. Dios dice, ¿dónde está Dios? Y Dios está con las personas que experimentan este sistema legal penal en los Estados Unidos. Pero lo que quiere con nosotros es que nos solidarizamos con las personas que sufren. Esa solidaridad también es una forma que podemos vivir como sus discípulos. Es absolutamente central para que nosotros sigamos a Jesús en esta manera, en solidaridad. I really like
and will echo what others have said about this idea of Me gusta lo que dice. but I think even more the idea of shalom appeals to me. Where Me gusta mucho la idea de paz. we're for wholeness. We're for, Estamos para estar completos. completeness of God's people. That's our call as Ese es Christ nuestro followers. llamado. I love that this resolution Me gusta que esta resolución guide to proactively live into that nos da una guía para poder participar it's this invitation into that vision to bring wholeness. y nos trae esa invitación para que nosotros podamos ayudar a ser alguien completo, que nuestro mundo sea completo. And it also, I like how the resolution points Y me gusta también como apunta apunta a nosotros como seguidores de Cristo, who also happen to be in many cases people of privilege either because of our skin color, our relative wealth, for a variety of reasons. y en veces apunta mucho a las personas que tienen influencia o son personas que tienen influencia monetaria. Yeah, living into that vision. I also noted there's a whole lot of different options there on page. Hay muchas opciones también. Some of those might appeal to some of us in different ways. Y quizás nos puedan llamar la atención en diferentes maneras. A way for all of us to contribute to that vision. Y hay algo en que todos nosotros podemos contribuir en esta resolución. I too want to thank you for having the opportunity this evening to be here and to be a part of this panel and to discuss this resolution. Gracias a ti que puedes ser parte de este panel para ayudar a hacer solución de este problema. Working with police and the criminal justice system and studying it, and then coming to the Mennonite Church. And two of the things that attracted me most to the Mennonite Church was the peace position, though I had a hard time getting. Algo que me llamó mucho a esta resolución era sobre la paz. But the other part for me was the two Otra parte para mí es el reino de teología, el reino de Dios, reino de teología, y donde vivimos en esa tensión. Yo creo también que todos somos creados en la imagen de Dios. Y también quiero que reconozcas que estamos creados en la imagen de Dios, pero también a la misma vez somos capaces de hacer algo muy mal. Y que lleguemos a ese lugar donde nosotros también podamos hablar al mundo. La pregunta es, y lo más que muchas personas han sido más educadas en el sistema de la injusticia, sería individual o sobre el racismo. Y hay muchas personas que han sido arrestadas, siguen subiendo esos números. Pero también quiero decir que también después de trabajando en el sistema por mucho tiempo, hay muchas personas buenas, hay cristianos buenos que están trabajando en el sistema con buenos motivos y tratar de hacer diferencia en un sistema que no es perfecto. No sé personalmente, pero he escuchado en los últimos 2 años durante la pandemia, y es personas que son entre la iglesia de nuestros hijos menonitas. Las experiencias de ellos no han sido tan muchos de ellos no han sido apoyados por sus iglesias durante ese tiempo de la pandemia. No han sentido ese apoyo de la iglesia y más sobre sus hermanos de las iglesias menonitas. Vic, we'll keep the spotlight on you and talk a little bit about the implications of this Vamos a hablar resolution sobre las implicaciones sobre esta resolución for your congregation. o de su congregación.
think it's a good question because I don't Pienso que es una buena pregunta, porque yo creo que no hemos pasado suficiente tiempo. implications of the resolutions that we pass. I do like that this is a study resolution. Me gusta que es una resolución que Do it estudiamos. even like Eli's comment of, Y así como el comentario que hizo Eli, but as she worked with it, así cuando trabajó en el documento, y siento que es parte de ese documento también. Que muchas personas a través de nuestra conferencia en diferentes lugares toma tiempo para la idea que lo están trayendo como una resolución, un estudio. No es un grupo diciéndonos qué vas a hacer. Hay oportunidades que se están abriendo para las personas en la conferencia. Me gustan los pasos que hay, los 10 pasos. Ofrece pasos para seguir también. Y donde los pueden seguir las congregaciones, esos pasos. Any other conference minister want to answer that one about the implications for this resolution? ¿Hay algún otro persona que quiera contestar? En la conferencia del Atlantic Coast, cuando he visto resoluciones que estudiamos en la de Israel y Palestina, vemos que como para los delegados es algo muy importante discutir esto. Para resoluciones previas, hemos pasado parte de una asamblea en conversación o con alguien que nos está dando la presentación y juntos, corporalmente, pasando tiempo. Eso es algo importante, es un trabajo muy importante. Y otras maneras de invitar a congregaciones que puedan trabajar juntos para poder tener esa información. Yo agregaría a esto con la oportunidad de tener más información para esos sistemas que son que tienen mucha injusticia. Puede ser un sistema que pueda engrandecer a nuestros temas. En el pasado hay algunas congregaciones pienso que esto sería unos instantes donde nosotros podemos sentir ese llamado que Jesús nos dio al principio de su ministerio, cuando yo estuve en prisión y tú no me visitaste. Yo creo que puede ser esa ocasión para que las iglesias y conferencias puedan apoyar eso. Y quieren estar más directamente involucrados, trabajando para justicia para esas personas que necesitan la ayuda. Diría para nuestra conferencia, esta resolución nos ayudará y la esperanza que anime más participación. Y la última de esta resolución menciona la inmigración. La mitad de nuestra congregación está muy íntimamente involucrado en todo esto. Hemos estado trabajando con diferentes agencias. También aparte, por un lugar donde podemos dar ayuda monetaria para las fianzas. Hay un grupo que también te ayuda a trabajar con justicia reformativa, que también hablan
sobre la violencia, cómo educar a las personas para ayudar. Y me da gusto que puedo ayudar a mi conferencia. Y la esperanza es que pueda dar ayuda a las personas que necesitan la ayuda y a los que también puedan estar involucrados. Esperamos que puedan involucrarse, invertir y poder ayudar a personas que realmente lo necesitan. Cuando la institución les da ese respaldo, es algo importante y muy agradecidos por eso. Thank you all for your answers. Let's keep it here with you, Amy, and have you start with the next question as well. What has been informative as you process the content of this resolution? Yes. Entonces, para mí, las relaciones fue muy importante para mí personalmente. Entonces, antes de ser ministra de conferencias, serví como 10 años trabajando profesionalmente con inmigrantes y refugiados y personas buscando asilo. Y una vez me acuerdo de una persona que estaba buscando asilo en Cuba y él lo consideraba como ilegal. Y entonces nuestro país lo puso en centro de detención por un año, no ha hecho nada, solo estaba buscando asilo y perdió un año de su vida a través de este drama de prisión. En mi experiencia, entre más tiempo que pasamos tiempo con las personas y oímos las historias de las personas, más horror que siento. Oír las historias es importante para procesar esta resolución y creo que debemos de estar buscando relación para aprender más de esto. Entonces, con esto también, yo también aconsejo ver unos recursos que han salido fuera de nuestra conferencia. Es el currículo que dice este libro que tengo aquí conmigo, que se llama La casa que el amor construyó. Entonces es de Sarah Jackson y una organización que se llama Casa de Paz, que está basada en nuestra conferencia y que nuestra congregación apoya. Está fuera del Centro de Detención de Migración. Y esto, otro recurso que quiero decirles, para nuestras conferencias es una área se les invita a cada uno de ustedes para el mito de la víctima perfecta. Un caso, un estudio para tomar a las víctimas en serio. Esta persona, Will Larry, es un terapista que nos ayuda con música para cómo responder a trauma y cómo en la comunidad afroamericana. Y es virtual. So, si ustedes quieren venir, es el marzo 26 por sistema virtual. No, para mí es importante compartir estos recursos. A final del día, para mí, entre más aprendemos o conocemos que están involucradas en nuestros problemas, se nos hace más obvio y entonces se convierte como pacificadores. Somos personas que tenemos que involucrarnos, que hemos estado hablando de este documento por un tiempo, pero tenemos que ayudarnos para ayudar a personas en los márgenes, que tenemos que ser públicamente personas de paz. Y yo también diría, estoy de acuerdo con Amy en pensamiento con relaciones y que tienes que tener esa relación personal con las personas que han pasado por este sistema para realmente tener y reconocer. Y no es para decir que el sistema no funciona por ciertas personas, pero hay que sí tener experiencia con personas que sí están siendo oprimidas por el sistema. Y yo encontré que con la resolución nos informa y es algo muy importante que viene de los jóvenes adultos y que eso habla volumen
y es algo que nos da algo que tuvo mucha educación en el sistema educativo, pero eso fue hace como 20 años en reconocer todo lo que ha cambiado. En 20 años o tal vez es un poco más, no sé si es que tanto ha cambiado, pero es más de la verdad que ha sobresalido y es muy informativo esta resolución. Una cosa que me llamó la atención mientras estaba leyendo esta resolución es cómo muchas de estos problemas estructurales sobresaltan uno al otro. El sistema criminal y la necesidad de reforma, de migración o antirracismo, cambio de clima, todos son aspectos y que cada uno de esos se está recostado uno con el otro. Entonces, para mí a veces es un poco estresante y porque hay tantas cosas y dónde me enfoco, pero al ver como todas estas cosas están enlazadas de una forma u otra, me da un poco de esperanza. Si lo pienso suficientemente de tiempo, espero que si empiezo a jalar este hilito de este tema, esta colcha de injusticia, un día podré hacer un poco. Y creo que estoy encontrando un poco de paz y esperanza en eso. Stanley, you're muted. Stanley, no se te escucha. There you go. Entonces yo estoy de acuerdo con Brooke porque lo que es interesante para mí es ver cómo de muchas maneras estos sistemas tienen intersección en la marginalización de diferentes segmentos de la sociedad. También quería agregar, poniéndome en línea con Amy, que la área del Pacífico sureste tienen el enfoque de desmantelar la doctrina de descubrimiento y lo vemos como un llamado de que nos lleva y que nos enseña a las convicciones y las creencias de que son sostenibles y que sostienen esta opresión que muchas personas han experimentado y que se tienen que quebrantar. Y también tenemos el ministerio en Tucson, Arizona, que personas que han cruzado la frontera sin documentado y que se les pone en la cárcel y de diferentes formas la conferencia ha estado trabajando en esa área de Tucson y ayudando a aquellas personas que están encarceladas. Vamos a hablar un poco sobre oportunidades de implementación. Hay una gran idea de 10 ideas en la página 2 de resolución. Hay bastantes ideas. Y Brooke, vamos a empezar contigo. Entonces, yo estoy muy agradecido por estas 10, la lista de 10. Y no es exhaustivo, ni es extenso, pero sí son lugares buenos para empezar, especialmente empezando en la gran MCUSA y todas las agencias que se especializan en mucho de este trabajo. Estoy pensando en el trabajo de MCC y que en el sitio web uno puede encontrar a cómo comunicarse con estos representantes. Everence nos ayuda a invertir en recursos privados y MCUSA siempre trae estos recursos y podemos aprender, tener gozo y acompañar. Y nuestras agencias son buenos lugares para empezar con estos recursos. Pero sí toma un poco de compromiso de nuestra parte para realmente, pero otros puntos en esa lista de 10
sí realmente sí toman trabajo creativo en nuestras comunidades, como apoyando a familias de las personas encarceladas y aprendiendo de personas que han estado en la cárcel anteriormente, aprendiendo lecciones y trabajo personal para entender la injusticia del encarcelamiento. Creo que todos tenemos que hacer ese trabajo y una multitud de gran recursos de oradores, personas que si pudiéramos agregar o hacer una lista de oradores que puedan hablar de este tema, sería bueno. Creo que ya lo mencioné, si no lo he mencionado, estoy muy agradecido con diferentes maneras que podemos hacer contribuciones hacia este reforma del sistema legal. Hay algo que diferentes ideas que pueda llamarme a mí la atención, pero también para otras personas. I'm not sure if Brooke mentioned this No sé si already. Brooke mencionó esto, It seems to me that pero se me hace a mí we could be assisted in the que pudiéramos ser ayudados en la implementación. MCUSA, the Si denomination, MCUSA, la denominación, compartiera historias de qué diferentes partes de la iglesia están haciendo sobre este tema. as we learn Mientras aprendemos cómo algunos de estas iniciativas están funcionando, pudiéramos ser inspirados en nuestras congregaciones, también compartir o imitar algunas de esas ideas. Ojalá pudiéramos compartir estas historias de los que ya están llevándose a cabo. I think the 10 Creo concrete que steps in the los resolution 10 pasos que están en la resolución great starting point son un buen lugar donde podemos empezar esta resolución. and you can't do them all, but Y no lo can podemos hacer todo, be and depending on where your church is or who you pero de might be acuerdo a dónde está tu iglesia o some quién estás, one or two individuals o una o dos to personas work on. que At puedan least trabajar en one of esto learn y about the empieza número injustices. uno para aprender de las injusticias. That's essential, but then Eso es then esencial, then you need pero to también engage people that are entonces uno puede comprometerse a aprender y a conocer a personas. I'm just a little cautious about Tengo un poco de precaución terminando la fianza creo que tiene que ser fianza, reforma ¿qué es la alternativa de personas que lleguen a la corte y que ya no hagan más crímenes y haciendo mandatos de diferentes tipos? Esto para mí no es algo que se puede hacer un mandato, se puede reducir al cambiar, hablando en el sistema, cambiando el corazón de personas, pero creo que esos pasos concretos podemos empezar en conferencias y en denominación. Amy, we're gonna take our last question in this set to you. What might help prepare this study resolution for a delegate vote? Amy, vamos a terminar con unas últimas preguntas. ¿Qué podemos hacer para llevar estas preguntas a nuestros delegados para el último voto? Espero que todos puedan expandir esto un poco más sobre la inmigración. Esto es algo muy cerca a mi corazón, nuestra congregación y conferencia. Tenemos algunos documentos que también acompañan a varias historias. Me gustaría ver que ese trabajo sería ese trabajo realmente en la resolución durante este tiempo de estudio. Déjame te doy un ejemplo. Un niño de 4 años vio un juguete en la tienda. Les dijo a todos en la tienda Target,
me dijo mi niño, dice, mira, veo un juguete de policía, dice, muy fuerte en la tienda, dice, mamá, no puedo tener ese juguete, porque a ti no te gusta la policía. Y lo dijo muy fuerte en la tienda. Y entonces él dio ese perspectivo de policía. La perspectiva que tenía mi hijo era que yo no me gustaba la policía. Yo creo que para muchas personas en nuestra congregación hay que ver esa resolución. No es para decir que MCUSA no le gusta la policía. No podemos quedarnos atorados en ese pensamiento. Es porque nosotros nos preocupamos sobre la policía, los presos, las personas que buscan a personas que les gusta la ley. Es porque nosotros nos preocupamos por ellos, no queremos que estén en una situación injusta. Yo creo que esos tipos de cosas es algo tan importante para comunicar a nuestras iglesias, a las congregaciones. En corto, espero que nuestra denominación pueda hacer ese trabajo difícil y pueda dar decir algo muy importante sobre este tema tan importante. Well, thank you so much, conference ministers, for joining us Gracias, tonight for this conversation. de conferencia por esta conversación y compartir su perspectiva en cómo hablar de esta resolución y tener esas conversaciones en sus congregaciones y conferencias también. Recordatorio que nuestra junta estará siendo grabada, estará estará en el sitio de Mennonite USA, por si acaso lo quiere escuchar alguien. Está patrocinando, MCUSA está patrocinando y ayudar a las iglesias a patrocinar estos tipos de pláticas y información. En esta serie estaremos dando información cómo se va a funcionar esta. Esta noche solamente vamos a tomar preguntas específicamente de estas preguntas. Vamos a darles el momento a Eli y Isaac para que compartan. Voy a empezar con dos preguntas que iniciaron con la registración. Hay una de las preguntas que había en la registración dice, ¿hay alguna manera en enaltecer los valores y principios de la justicia restaurativa de manera más explícita? Además, ¿por qué no se mencionan las necesidades de las víctimas? Yo puedo contestar porque acabo de terminar un internado de justicia. Lo estudié por un semestre, naturalmente. Justicia reformativa. Y si no están muy familiarizados con ese término, algo para poder hablar sobre el conflicto. Y ya pasar de eso en veces es discutida entre varias personas que practican este trabajo. Hay una manera, es una manera de poder ver cómo se resuelve el conflicto, maneras de tratar de figurar este conflicto. Y mencionamos justicia reformativa, en tratar de buscar alternativas para figurar problemas en el sistema legal. No perdemos más tiempo en eso por unas razones. Tuvimos que cortar muchas partes de esta resolución y lo que están viendo y lo que ustedes ven es una versión bastante modificada porque está grande, está largo este documento. Todo esto para decir, justicia reformativa estuvo mucho en nuestra mente y una de las cosas que somos conscientes
cómo limitar la resolución en sus posibilidades. Queremos decir que la justicia reformativa puede ser una alternativa a nuestro sistema legal. Trabajar para justicia y trabajar para algo que no refleja lo que nosotros tenemos en el sistema legal es un acto de balanceo. Es tratar de figurar las necesidades de las víctimas. Es en este documento bastante modificado. No pudimos hablar de todos los problemas en el sistema legal. Es algo que fue muy claro que es donde estudié este tema durante ese internado que tuve. Hay muchos casos que están ignorados por los sistemas legales. Y eso es un problema muy legítimo que está sucediendo. Y no tuvimos todo ese espacio para poder hablar de todo esto. Si una congregación o individual está llamado a hacer, es algo que tú puedes hacer o tu congregación si el Señor te está hablando a hacer esto. Hay muchos problemas que pues no pudimos lamentablemente poner en este documento y no queremos limitar, pero sí, definitivamente no tuvimos el espacio para poder hablar de todas esas cosas. Yo agregaría en términos como hablamos a las víctimas, sobre víctimas, una cosa que yo aprendí antes de que fuera pastor, trabajé con un consejero, trabajé en un lugar donde tenían jóvenes que hicieron crímenes sexuales. Es algo que tenía que hacer para mi trabajo. Todas esas personas que ofendieron fueron víctimas a un punto de su vida también. Y es muchas veces el caso en las prisiones. Las personas fueron puestas en las cárceles porque han ofendido, hacen un crimen, pero también ellos mismos han sido víctimas de algún tipo de crimen. Este lenguaje de víctima y ofensor, hablando de personas encarceladas, yo también consideraría el sistema de la cárcel es como un mecanismo que también está victimizando a las personas. Ahora, durante esta pandemia, se ha hecho más claro. Muchas personas en cárceles, en prisiones, y la solución, como en este caso, y en las cárceles locales, estar en una cárcel donde están una persona sola, aislados. Es otro tipo de castigo. Tenemos que realizar, que saber este lenguaje de ofensor y víctimas. Y víctimas es un ciclo. La siguiente pregunta viene de la resolución de allí de la registración. Por favor, puede ayudarme a explicar la responsabilidad menonita y oportunidades de poder ser involucrado cuando veo comentarios como Jesús no trató de cambiar al gobierno romano. Isaac, I don't technically have a degree yet in Bible things, so I think you should take this one. Yo creo que Isaac puede contestar ese tema, como no tengo ese bachillerato. Aquí tengo mi Biblia. A lo mejor esto me ayuda. Es una buena pregunta. Yo diría un lugar donde empezar en la resolución. Lucas 4, lo que dice Jesús al principio de su ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí,
Y una de esas cosas, y una de las cosas que dice Jesús y el Espíritu hace, esa es una ofensa al gobierno romano. No es la gente de Jesús que está poniendo a las personas en la cárcel, son los romanos, este gobierno romano. Si continúas en el libro de Lucas, puedes ver que ese mismo espíritu está trabajando en el ministerio de los apóstoles. Ahí, por ejemplo, tienes a Pablo y Silas que están en la cárcel. ¿Qué es lo que hizo el espíritu? El espíritu mueve y con un terremoto mueve todo tan violentamente que los suelta de la cárcel, pueden salir de la cárcel. A todos los demás prisioneros también salieron de la cárcel. No, el espíritu no estaba ahí discerniendo, dejo a este salir o deja al otro salir. No, el espíritu deja a todos salir. Y deciden que el guardia, ahí él sabe el guardia que los romanos van a venir atrás de él. Y él tiene este cuchillo y se quiere matar él. Porque este guardia los ha tenido ahí, ha sido su guardia en la cárcel. Y el Pablo les dice, nosotros nos vamos, y eso va a ayudar a tu caso, nosotros nos quedamos aquí. Pero especialmente el Espíritu Santo, él es el que estaba manejando todo esto mecanismo del gobierno romano. Tú no tienes ese gobierno aquí en los Estados Unidos sin tener este sistema de prisión aquí en los Estados Unidos también. This one comes tonight from someone watching the webinar live, and the person asked, could you talk about how this resolution and the actions it calls Mennonite Church USA to engage in fit into the Great Commission? Go ye into all the ¿Cómo world. todo eso de la resolución va a caber muy bien en todo esto de la resolución de la Gran Comisión? It's good you have your Bible with you, Isaac. I can just start off really quickly and say that Puedo decir que en mi vida pienso que el efecto mayor que los cristianos han tenido en personas de mi edad es a través de sus acciones, no sus palabras. De que lo que convence especialmente a la gente joven, especialmente a todos, de la cristianidad de Jesús es como lo que estamos haciendo en el mundo es actuar, no es la prédica en la iglesia, lo que hace es salir a hacer algo para la juventud, para nosotros. Que hay una conexión para ser discípulos de todas las naciones, es que tenemos que estar viviendo la fe en nuestra vida diaria. Para mí, yo quiero decir que en ese pasaje dice que dice el pasaje, sí, Jesús dice, toda autoridad en el cielo se me ha dado, salgan a ser discípulos, bautizándolos, etcétera, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Creo que lo que quiere ser es un discípulo, es de tomar ese ministerio en la vida de Cristo seria y que pueden hacer todas las cosas que les he mandado. Y parte de eso, como ya han mencionado, Eli, no, o quién lo mencionó, pero el pasaje donde Cristo dice visitar a las personas visitando a personas que están en la cárcel. Y eso está en el Evangelio de Mateo. Yo diría que la Gran Comisión es un resumen de todo lo que ha pasado antes en la vida de Cristo y las enseñanzas de él. Dice, recuérdense esto. Creo para mí, en mi vida, es el último versículo, la última parte, donde dice,
y concluye en el Evangelio de Mateo. Recuerden, yo estoy con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo. Creo que esto es una palabra de fortaleza, porque esto es trabajo difícil. Esto requiere nosotros que todos para obedecer sus mandamientos. Si no lo podemos hacer nosotros solos, solo es por la gracia de Dios y por la presencia de Cristo. Y por esa promesa que dice Mateo, Jesús está con nosotros mientras hacemos este trabajo. Las próximas dos preguntas son relacionadas y vienen de Rosy y Robin. Y preguntan, ¿jueces o policías o abogados han visto la resolución y han dado comentario? Y la otra pregunta es, ¿a un grupo de personas que han escogido vivir su testimonio de paz como policías, abogados o en roles donde personas que manejan o trabajan con personal de policía para revisar esta resolución? Y si no, ¿estarían dispuestos a estudiar esto a través de, o habrían razones que no quisieran hacer eso? Esta pregunta ha surgido cada vez que hemos presentado sobre esta resolución. Hay muchas vías que puedo responder. La primera respuesta, sí, consultamos a diferentes personas que estaban involucradas en el sistema criminal y enviamos esta resolución, se la enviamos dentro de la iglesia menonita que tienen conexiones con ese sistema legal que conocíamos, y también somos dos estudiantes de universidad que nuestros recursos son limitados, pero a este punto de la resolución se ha hecho disponible a toda la denominación y está completamente fuera de nuestras manos. Amo esta resolución, pero ya no la puedo editar porque ya no está en mis manos. Pero lo que quiere decir esto es que los policías y abogados y diferentes personas que están involucradas en el sistema legal y penal están actualmente dando la oportunidad para leer la resolución y dejarnos saber lo que piensan, y esto es lo que estamos esperando ver. Pero creo que lo más importante o el punto más importante que yo me siento por esta pregunta es que nadie nos ha preguntado si hemos consultado con personas que están en la cárcel o que han sido arrestados o que han sufrido a mano del sistema legal. No ha sido una preocupación de nadie, ni que esas personas han sido mal representadas. Para mí, yo nunca he sido encarcelada, nunca he sido arrestada, pero estoy representando sus experiencias y quiero sobresaltar esas voces en esta resolución porque esas son las personas que están impactadas y que están sufriendo injusticias en estos momentos. Eli, lo que tú dijiste es importante para mí y creo que algo que yo le agregaría es para sobresaltar algo que usted dijo, que sí hay personas que están en el sistema legal penal, que están involucrados en el proceso, y realicemos que no es bueno tampoco. No es como que hay dos campos. Los que estamos en el lado que todo se tiene que cambiar, o en el otro sistema que están en el sistema y dicen, no, todo está bien. No, así no es. Yo estoy en un comité aquí en mi pueblo que trabajamos y funcionamos para hacer una comunidad un poco más segura, pero los policías a veces llegan muy tarde. Eso es la naturaleza de ser policía. Llegan después que el mal se ha hecho. Y nosotros queremos una sociedad donde no se hace el mal. Todos queremos eso. En nuestro sistema de ciudad de policía hay 97 posiciones disponibles de policía.
no pueden ocupar a personas. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos tratando de hacer un sistema de respondientes sin pistola. No se necesita un policía para cada problema que surge. Pero esta resolución no es algo que cuando uno piensa qué está pasando en cada ciudad, cada condado, las personas están tratando de arreglar el sistema porque es malo para todos. Mi esperanza es que esta resolución nos inspire para involucrarnos en problemas de la ciudad, de nuestras ciudades, para responder a crisis, diferentes lugares del pueblo. Entonces yo encuentro esta resolución inspiradora para reunirnos con personas abogados, jueces, diferentes personas. Creo que ellos estarían interesados en tener esa conversación. Thank you. Next, we're going to take another question that came in live tonight. Brooke mentioned that a resolution is non-binding, but Atlantic Coast would be choosing to engage. Say more. Is the resolution telling people what to do or just bringing attention to the Brooke topic? menciona que la resolución ya no se puede cambiar, pero pues, ellos eligen en estar involucrados. Platícanos más. Y está la resolución diciéndole a las personas qué pueden hacer para llamar atención a ese tema. No creo que MCA pueda aprobar esta resolución, pero escribimos esto para que MCUSA tenga algo que compartir, algo que pueda impactar a las personas. También tener un punto para iniciar y tener esas conversaciones con las personas. Y para tener esa información para las personas que puedan preguntar qué es lo que puedo hacer yo. Me gusta la idea de tratar de arreglar todo, pero no puede haber una persona que pueda solucionar todo, pero no todos pueden hacer todos esos 10 pasos y no esperamos que todos lo hagan, pero es una resolución para empezar a estudiarla. Hay otras personas que pueden quizás explicarlo mejor que yo, pero parte de eso es poder estar involucrados y poder empezar esos diálogos. También es el caso de que esas resoluciones dan manera para nosotros como delegados de las iglesias a que puedan dirigir a nuestras staff del MCUSA y que puedan ser unas prioridades para nosotros, ayudarnos a figurar cómo estar más involucrados. Si los delegados pasan esa resolución, mandan esa señal al director Glenn a figurar cómo él puede decirle a su staff para que pueda trabajar en todo esto, a ver recursos. En veces ese trabajo se va a las congregaciones y sale a nuestras agencias, pero en muchas maneras es una manera como nuestras congregaciones y delegados pueden ayudar y decirnos, indicar cuál es la prioridad y poder ayudar y centrarse en esas prioridades que están muy pendientes. Y nuestra última pregunta es, y una pregunta, la última que tenemos para esta noche, dice, ¿por qué esto es solo una resolución de estudio? Me gustaría ver que nuestra iglesia tomara una postura sobre este importante tema. No, I mean, yeah, you're exactly right. That was a decision made by the executive board. Esa es una decisión que se hizo por el board ejecutivo. El comité ejecutivo hizo esa decisión de ser solamente un estudio. Gracias por todos los enlaces que están puestos
esta noche para la junta. Y hay muchos recursos que también pueden buscar y leer. Y también pueden buscarlos en todos estos enlaces y compartirlos también. Yo soy Amy de Menomedia y me invitaron a ser anfitriona de este seminario. Les damos muchas gracias. Gracias a Eli por tomar esas preguntas para esta resolución. A todos que están aquí en esta pantalla, a Dick, a Isaac, Brooke, Amy y Stanley, que están aquí para ayudarnos a facilitar esta junta. Gracias por estar con nosotros. En las grabaciones después en línea para todos los eventos menonitas pueden anotarse para Piecemeal en una información vía email. Dios les bendiga. Gracias.